El truco de la desaparición. De Max Afford. Aquella noche, un grupo de amigos se había reunido en Kettering Old House, la mansión de los Rutland, para celebrar el Año Nuevo. Sus fiestas y reuniones solían ser muy comentadas, porque a los Rutland les gustaba organizar todo tipo de juegos y diversiones, con los que entretener a sus invitados. Jim y Sally eran, sin duda, una pareja con mucho ingenio, un ingenio que a menudo empleaban para idear bromas memorables que después se recordaban durante mucho tiempo. Los invitados, cuando llegaban a casa de los Rutland, nunca estaban muy seguros de lo que allí iba a ocurrir, ni hasta qué punto sus anfitriones hablaban en serio cuando les contaban alguna historia. Por eso, aquella noche, todos se miraron con suspicacia, cuando Sally Rutland dijo: ¿Sabéis una cosa? Tenemos en la casa una habitación encantada. El señor Jeffrey Blackburn, sentado en el sillón de cuero de la sala revestida de madera de Kettering Old House, miró a su esposa Elizabeth y le guiñó un ojo, como si le dijera: «Querida, ya empezamos». La señora Blackburn, envuelta en satén, y con su pelo rubio brillando bajo la enorme lámpara eléctrica, captó la expresión. «Pero, querida, si tienes una habitación embrujada, entonces debes tener un fantasma. No se trata de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa habitación?». Sally Rutland dijo con calma: «La gente, simplemente, desaparece en el aire». «Vaya, vaya», murmuró el señor Blackburn para sus adentros. Sus ojos recorrieron el lugar, y observaron las expresiones de los invitados allí reunidos. Había otras 6 personas en el gran salón de Kettering Old House. Casi frente a Blackburn, se encontraba Evan Lambert, el escritor de novelas de suspense, que inclinaba su delgado cuerpo hacia adelante, en una actitud que curiosamente sugería un signo de interrogación. En el rostro, cuadrado y rubicundo, del hombre que estaba a su lado, no había expresión alguna. Ese hombre era John Wilkins, de la compañía Wilkins Trust and Finance, y permanecía inmóvil, como una estatua de piedra, con un traje de tweed bien cortado, un coloso de los negocios, cuyo autocontrol era tan rígido como la pared que tenía detrás. Luego estaba la señorita Rowntree, una oscura pariente de Jim Rutland, de mediana edad, canosa y de mejillas sonrosadas, como las rosas artificiales que lucía en su pecho. Con todo el ardor de una persona muy solitaria, la señorita Rowntree se aferró a la promesa de una nueva sensación, como en el pasado se había aferrado al yoga, la curación mental, la perfección física en la dieta, y las verdades internas a través de la respiración controlada. Los ojos de Jeffrey se dirigieron a sus anfitriones. Los desconocidos se preguntaban a menudo qué había visto Sally Van Peters, hija del magnate petrolero de Dallas, criada en Inglaterra, en el flacucho Jim Rutland, con su expresión seria y su personalidad tranquila, casi impasible. Nunca habían engañado más las apariencias. Porque sus allegados sabían, por amarga experiencia, que uno de los vínculos más fuertes entre estos dos era su perverso sentido del humor. Jeffrey hizo una mueca mental al recordar el cojín chirriante, la copa sin fondo, y los cigarrillos falsos, sin los cuales ninguna fiesta de Rutland estaba completa. «Bueno», dijo Sally Rutland, «no os quedéis ahí sentados como tontos. Veamos algunas reacciones». Echó una rápida mirada traviesa a su marido, de pie junto a la pesada repisa de mármol. «Cariño, ¿creen que es otra de nuestras bromas locas?». Desde la chimenea, Jim Rutland habló. «Lo que dice Sally es muy cierto. Encontró un viejo libro en la biblioteca, con la historia más loca sobre esta habitación. Lo creáis o no, se supone que el mismísimo Satanás bajó aquí, sopló sobre un hombre, y desapareció. Así de fácil». Chasqueó los dedos para enfatizar sus palabras. «Ahora en serio, Rutland. El que habló era Wilkins». En contraste con la franca burla de Lambert, el tono del financiero era escéptico pero educado. «No es uno de nosotros», pensó Jeffrey. «Es un extraño. No es propio de los Rutland mezclar amigos íntimos con conocidos casuales, de esta manera». Entonces, se dio cuenta de que la señorita Rowntree le estaba hablando, desde el otro lado de la habitación. «¿Y qué opina usted de esto, señor Blackburn?», preguntó con picardía. «Ha estado tan callado en su pequeño rincón, que pensé que estaba dormido». «No», dijo Jeffrey con firmeza. «Por supuesto que no. Pero antes de comprometerme,
Me gustaría saber algo más sobre la historia. Rutland dijo con calma. Te lo voy a resumir. Allá por el año 1700 y algo, había un párroco local, un tipo llamado Reverendo Gideon Perman. Lo acusaron de brujería, lo trajeron aquí, y lo metieron a empujones en esa habitación. La puerta estaba cerrada con llave y atrancada. Cuando la abrieron, 2 horas después, Gideon había desaparecido. ¿Y bien? Rutland se encogió de hombros. Eso es todo. Seguramente, existe un pasadizo secreto, dijo Elizabeth. Sally Rutland meneó la cabeza. No hay ningún pasadizo secreto. Ni una sola grieta. Porque Benson, el tipo pálido que acaba de servir los cócteles, dijo que registraron la habitación por todos lados, en busca de alguna salida. Ese no era el truco original de la desaparición, por supuesto. Ahora estoy hablando del último. Jeffrey dijo rápidamente. ¿El último? Sally asintió. Pasó hace unos 3 años. Evan Lambert se sentó, con un movimiento que parecía el de abrir una navaja. ¿Tan reciente como eso? En aquel entonces, los Latimer eran los dueños de la casa, le dijo Rutland. Eran ellos a quienes se la compramos. Benson dice que uno de sus sirvientes fue enviado a limpiar la habitación. La puerta se cerró de golpe, en las narices del pobre diablo. Cuando la abrieron de nuevo, listo. No había sirviente. Fantástico. Wilkins habló tan bajo, que Jeffrey tuvo la impresión de que estaba hablando consigo mismo. Luego miró a su anfitrión. Pero, seguramente, la policía fue informada, ¿no? Puedes apostarlo, respondió Sally. Benson dice que la policía trajo a un par de arquitectos de Londres. Hicieron mediciones durante semanas, y lo único que consiguieron fue perder el tiempo. Se hizo un silencio incierto, que fue roto por Elizabeth. ¿No confías demasiado en lo que dice Benson? ¿Cómo sabemos que tu mayordomo, tras haber encontrado el viejo libro con la leyenda, no nos está tomando el pelo a todos? Jim Rutland los miró fijamente. Nunca pensé en eso, dijo. Pero su esposa descartó la sugerencia, con un gesto de la mano. Tonterías, dijo con tono seco. Solo hay que mirar a Benson, para ver que tiene menos sentido del humor que Jim Pelo. Hizo una pausa, y luego añadió. De todos modos, ¿por qué iba a inventar una historia tan disparatada? La repentina aparición del mayordomo impidió que se continuara la discusión. Estaba de pie, en la entrada, pálido, sereno, puntilloso, anunciando que la cena estaba servida. No nos creen, le dijo Sally a Elizabeth, mientras se dirigían al comedor. Lo que realmente necesitan esos hombres es una lección. Pero cariño, empezó Elizabeth, pero su compañera la interrumpió. Tú y yo, Beth, vamos a dársela. Sally bajó la voz y miró hacia el comedor, que se estaba animando con el murmullo de las voces masculinas y el tintineo de las copas. Verás, tengo la idea más maravillosa, para reírnos un rato. Después de la cena, las 2 mujeres abandonaron el comedor y se dirigieron al salón. La señorita Rowntree había ido a su dormitorio del piso de arriba, a buscar un libro. Al llegar al salón, Sally le hizo un gesto a su amiga, para que acercara su silla al fuego. Elizabeth, al ver cómo las llamas coloreaban y oscurecían el rostro delgado y ansioso de Sally, se había sumido en el cómodo silencio que nace de una buena cena, una acogedora chimenea y un sillón mullido. Ahora dio un profundo suspiro de resignación. Sally arrojó su cigarrillo, a medio fumar, a la chimenea. Me pone furiosa, dijo. Compramos una de las casas más antiguas de Inglaterra, con una leyenda elegante, y en lugar de tratarla con el respeto que se merece, ¿qué hacen esos hombres? Se ríen de ella. Fúmate otro cigarrillo, y tranquilízate, Sally, le aconsejó Elizabeth. Tenemos una auténtica sala misteriosa, en la que la gente desaparece. Es más, voy a demostrarlo. Y tú, Elizabeth, vas a ayudarme. ¿Cómo? Preguntó la señora Blackburn con cautela. Supongamos que Jeffrey, Evan y el señor Wilkins bajaran a investigar esa habitación. Sí, ¿y qué más? Y encontraran el cuerpo del sirviente, que se suponía que había desaparecido hace 3 años. Cuando Elizabeth se incorporó de repente,
Sally se apresuró a continuar. Y no me digas que no habrá ningún cuerpo que encontrar. Eso, déjamelo a mí. ¿Cómo piensas hacerlo, Sally? Tomaré prestados un viejo mono y una gorra del armario de Jim. Todo lo que tengo que hacer es ponerme esas cosas y colocarme de pie contra la pared. Por supuesto, admitió Sally, no puedo esperar engañarlos por mucho tiempo, pero la imagen de sus caras, cuando abran la puerta y me encuentren, bien valdrá la pena la molestia. Hizo una pausa y observó el rostro, patentemente consternado de Elizabeth. ¿Y bien? Querida, si no te importa, preferiría no participar en esto, dijo la señora Blackburn. Elizabeth, por el amor de Dios, no seas aguafiestas, protestó Sally. No, cariño, no es por mí. Pero, si Jeffrey supiera alguna vez que he tenido algo que ver en algo así, me armaría un escándalo. Jeffrey no se enterará, insistió Sally. Lo único que tienes que hacer es cerrar la puerta por fuera. Después, al repasar todo el siniestro asunto con Jeffrey, Elizabeth nunca pudo explicar cómo Sally la convenció de hacer esa maniobra inicial. Solo pudo confesar que, a pesar de su profunda desaprobación de un plan tan infantil, 10 minutos después, se encontraba bajando lentamente por una escalera de caracol de piedra que devolvía el eco sombrío de sus pasos. Ahí está, anunció Sally. Los escalones se aplanaron y se ensancharon abruptamente, hasta un pasillo, que se elevaba hasta un techo de arista sobre sus cabezas. Este pasillo terminaba en una pared lisa, y en el centro había una puerta de piedra ligeramente entreabierta, una puerta extremadamente maciza, de al menos 60 centímetros de espesor, una profundidad que correspondía al ancho de la pared en la que estaba colocada. Pesadas bisagras de hierro se cerraban en un lado, y dos juegos de cerrojos, más gruesos que la muñeca de Elizabeth, estaban soldados al otro. Había óxido, polvo y telarañas por doquier. La señora Blackburn tuvo un pequeño e inexplicable escalofrío, y se detuvo en seco. ¿Estás segura de lo que vas a hacer, Sally? Preguntó. No seas tonta, dijo Sally con energía. No hay nada que temer. No tengo, empezó Elizabeth, pero se detuvo. No tenía miedo, sino aprensión. Deseaba que fuera Jeffrey quien caminara a su lado, en lugar de esa joven de rostro afilado, que casi había sido expulsada del club por intentar aterrizar su avión en el campo de golf. Aquello de gente desapareciendo en el aire. Oírlo arriba, junto al fuego, tomando una copa, podía sonar ridículo. Pero allí abajo, en ese mundo de piedra y quietud, era otra cosa. Aunque la puerta parecía pesada, se abrió fácilmente cuando Sally la arrastró. Cuando Elizabeth dio un paso involuntario hacia la oscuridad, la linterna de su compañera arrojó un haz de luz sobre la pequeña habitación. Y era sorprendentemente pequeña, en comparación con las dimensiones de los apartamentos superiores. Ciertamente, no tenía más de 3,5 metros cuadrados. Sally hizo girar la linterna para iluminar todo el interior. ¿Lo ves? No hay nada que pueda ponerte la piel de gallina, solo una habitación vacía. Bueno, ahora, le dio la linterna a su amiga y agarró el bulto de ropa. Sostén la luz mientras me pongo estas cosas. A su vez, la señora Blackburn pasó el rayo plateado de la luz por las paredes ásperas e intactas hasta el techo, que parecía presionar su pulcra cabeza. Luego pronunció su sentencia. No me quedaría sola en este lugar, ni por 1.000.000 de libras. Se volvió hacia donde Sally luchaba con el mono manchado. Escucha, querida. Sé sensata. Cancela todo el asunto. Quítate de delante de mí, Satanás. Sally, dijo Elizabeth con voz estridente. No digas eso aquí abajo. Tonterías. Espetó la señora Rutland sin mucha elegancia. Buscó a tientas aquí y allá, y luego se colocó la gorra sobre sus rizos oscuros. Estoy lista. Ahora, trae a esos incrédulos aquí, lo más rápido que puedas. Y asegúrate de cerrar la puerta por fuera. Sally, fue su última súplica. Vete. Y cierra esa puerta con cerrojo. Elizabeth dudó un instante. Luego salió al pasillo mal iluminado, y se esforzó por abrir la puerta. Parecía cerrarse con una prisa casi siniestra, y Elizabeth extendió la mano, y corrió los cerrojos con dedos no demasiado firmes. Estaba a mitad del pasillo, cuando oyó el primer grito. Era tan débil,
tan apagado y tan indistinto, que Elizabeth se preguntó, al principio, si era simplemente su imaginación, estimulada por el ambiente silencioso y siniestro. Sin embargo, ese eco curioso había sido tan urgente y tan llamativo, que a pesar de su ansia por abandonar ese lugar, vaciló, con un pie en el escalón más bajo. En ese momento, volvió a sonar, y esta vez, no había duda del terror, que se filtraba incluso a través de las paredes de piedra. Elizabeth, ayúdame. Vuelve. Algunas acciones son puramente automáticas, se realizan sin pensar conscientemente. Elizabeth solo sabía que estaba de nuevo ante esa enorme puerta, golpeando y gritando. Sally. Sally. ¿Qué pasa? Entonces, como no hubo respuesta, tiró de los oxidados cerrojos y arrancó un clavo. La puerta, que parecía una docena de veces más pesada por el pánico, casi resistió sus esfuerzos por abrirla. Cedió de repente, y se abrió de par en par, con un chirrido acre de goznes. Elizabeth se quedó temblando en la entrada. Sally. Llamó vacilante. El pequeño hoyo negro que había frente a ella, devolvió los ecos de su voz. Los dedos inseguros de la señora Blackburn encontraron el interruptor de la linterna, y una lanza de luz salió disparada hacia adelante, vaciló, e iluminó todo el cubículo, mientras Elizabeth miraba, asombrada e incrédula. La habitación estaba vacía. «Oh no, Dios mío», susurró Elizabeth Blackburn. Luego tragó saliva, porque sentía una extraña sensación de malestar en el estómago. Armándose de valor, avanzó hacia la habitación, y la fría humedad se elevó a su alrededor, de modo que tragó saliva de nuevo, y extendió una mano hacia la gruesa pared para apoyarse. De pie, volvió a mover la linterna, con tristeza, tenazmente, ahogando el pánico que sentía dentro de sí, cubriendo cada centímetro de aquellas paredes sólidas e intactas, que encerraban aquel espacio vacío, increíblemente vacío. «Aquí no hay nadie», dijo con voz ronca. Y entonces, justo a su lado, alguien se rió entre dientes. No había en esa risa ninguna diversión, ni tampoco era una risa estridente. Sin embargo, fue más que suficiente para Elizabeth. Se dio la vuelta, enfocó la luz en la pared vacía que tenía a su lado, y con un pequeño jadeo ahogado, echó a correr con rapidez y sin vergüenza, subiendo los escalones de 3 en 3, corriendo con las manos extendidas por el largo pasillo, atravesando la armería, pasando por delante de las vidrieras con sus pesadas cortinas, atravesando las habitaciones, y entrando en el salón, con su alegre chimenea, sus mullidos sillones, y los rostros reconfortantes, aunque sorprendidos, de los hombres allí reunidos. Al cabo de unos momentos, la señora Blackburn se encontraba postrada en un sillón, todavía pálida y temblorosa, rodeada de los caballeros que trataban de reanimarla y averiguar qué había sucedido. «Cariño, ¿qué ha ocurrido?», preguntó inquieto el señor Blackburn, acariciando la mano de su esposa. «Toma otro sorbito de brandy, Elizabeth, te sentará bien», aconsejó Jim Rutland. «Apoye la cabeza en este cojín, señora Blackburn», sugirió el financiero Wilkins. La señora Blackburn, recostada, jadeante y ahogada por el coñac, miró con enojo a los hombres que la rodeaban y se esforzó por recuperar el aliento. Luego se incorporó y comenzó a arreglarse el pelo con manos nerviosas. «Escúchenme todos ustedes». Pero no pudo continuar. Geoffrey le puso una mano reconfortante en el hombro. «Tranquila, cariño. Tómatelo con calma», dijo. «Pero se trata de Sally», comenzó Elizabeth atropelladamente. «¿Más coñac?», preguntó Jim Rutland. Cualquiera, con un carácter menos templado, se habría asustado al ver la mirada de Elizabeth. Pero Rutland se limitó a dejar con calma la botella sobre la mesa. «¿Y ahora, qué es todo esto, Elizabeth? ¿Qué pasa con Sally?», preguntó. Elizabeth, casi sin aliento, continuó. «Ya te lo he dicho. Me hizo encerrarla en esa horrible habitación de abajo. Era para burlarse de ustedes, los hombres». Entonces oí ese grito. Corrí hacia atrás, abrí la puerta, y había desaparecido. Hizo una pausa, y miró a los rostros de todos. «Bien. Digan algo». «Obviamente, estaba escondida detrás de la puerta», explicó el señor Blackburn, y encendió un cigarrillo con calma. «La puerta se abre hacia afuera,
respondió su esposa concisamente. Además, mientras yo miraba la habitación, una habitación tan vacía como la palma de mi mano, alguien se rió entre dientes. Jim Rutland sonrió. Puedes apostar a que sí. Creo que Sally te ha gastado una buena broma. Elizabeth se volvió hacia él, pero Evan Lambert la interrumpió rápidamente. Dime, Elizabeth, ¿había alguna razón especial por la que debías acompañar a Sally a esa habitación? Sí, tuve que cerrar los cerrojos de la puerta. Pero, insistió Lambert, si el objetivo era asustarnos, ¿por qué cerrar la puerta con cerrojo? No era necesario. Jeffrey asintió. Buen punto, Lambert. Dijo, luego, se volvió hacia su esposa. Aún estás muy pálida, querida. ¿De veras? Preguntó Elizabeth ácidamente. Sí, blanca como el papel, le aseguró Jeffrey. ¿No lo ves, querida? La verdadera intención de Sally no era asustarnos a nosotros, sino a ti. Inventó la otra historia, solo para hacerte bajar. Exhaló un aro de humo. No me extraña que se riera. Pero, la señora Blackburn se detuvo. Su bonito rostro era un auténtico estudio de emociones contradictorias, y Wilkins, observándola, habló por segunda vez. Lo hizo con cuidado, con precisión, con una autoridad fría, que despojó la discusión de todo sinsentido, y la redujo a una sensatez absoluta. Todo esto no explica un punto esencial. Sus ojos, de un azul penetrante y muy juntos, se movían de un rostro a otro. ¿Dónde estaba escondida la dama cuando regresó la señora Blackburn? Jeffrey dijo. Es posible, por supuesto, que mi esposa haya sufrido un shock tal, que no se molestara en mirar con atención. Tal vez, dijo Wilkins sonriendo. Sin embargo, la señora Blackburn me parece una dama muy juiciosa. Para ser justo con ella, sugiero que los 4 hombres bajemos y registremos la habitación nosotros mismos. Hizo una pausa. Elizabeth le sonrió radiante, pero Jim Rutland se encogió de hombros. Simplemente le estamos haciendo el juego a Sally, al seguir con la broma, señaló. Pero Evan Lambert tomó la decisión por todos ellos. ¿Y eso qué importa? Preguntó. Nada perdemos con bajar a echar un vistazo. De todos modos, nos ibas a mostrar esa habitación. 5 minutos después, el pequeño grupo se reunió en lo alto de los escalones de piedra. Rutland llevaba una vela encendida, y Elizabeth se aferraba a su linterna. Empezaron a bajar las escaleras, y cuando éstas comenzaron a ensancharse, y entraron en el pasillo, Jeffrey se detuvo y señaló una abertura en la pared. ¿Qué es esto? Rutland explicó que se trataba de un pasadizo, que conducía a la glorieta del jardín. Mientras avanzaban, su mirada se fijó en la puerta de piedra, todavía entreabierta, de la misteriosa habitación. Se volvió hacia Elizabeth. ¿No cerraste la puerta con cerrojo después de salir? La señora Blackburn sacudió la cabeza. Mi único pensamiento era llegar arriba y recuperar la cordura, contestó. Entonces, anunció Rutland, estamos perdiendo el tiempo buscando a Sally aquí. En el momento en que te diste la vuelta, ella salió de esa habitación y se dirigió al pasadizo que conduce a la glorieta. Apuesto a que la encontraremos de nuevo en la biblioteca, riéndose de todo este alboroto. Veamos dentro de la habitación, dijo Jeffrey. Pero, tal como les había advertido su anfitrión, podrían haberse ahorrado la molestia. A la luz parpadeante de la vela, la habitación parecía igualmente vacía y siniestra. Lambert, con su imaginación profesional de escritor de novelas de misterio, se movía, dando golpecitos superficiales en las paredes, pero la solidez de éstas impedía cualquier sugerencia de pasadizos secretos. Jeffrey, que había cogido la linterna, estaba introduciendo la luz en los rincones oscuros, sin conseguir nada más que la sobresaltada huida de generaciones de arañas. Wilkins se quedó mirando a los otros hombres, con el ceño fruncido y los labios apretados, como si al menos en su opinión, este absurdo asunto hubiera durado demasiado. De repente, la señora Blackburn lanzó una exclamación de disgusto e irritación. Por el amor de Dios. Vamos, salgamos de aquí.
Hizo un movimiento hacia la puerta, y como si fuera un acuerdo mutuo, toda la actividad dentro de la habitación se detuvo. Salieron en fila, uno tras otro. Rutland empujó la puerta de piedra para cerrarla, y puso los cerrojos en su lugar. Comenzaron a caminar hacia las escaleras, cuando alguien dijo: ¿Dónde está Wilkins? Fue Jeffrey, que iba al final del grupo, quien habló. Los demás, Elizabeth, Lambert y Rutland, se detuvieron y miraron a su alrededor sorprendidos. El grito ahogado y el golpeteo apagado se oyeron casi simultáneamente. «¡Dios mío!», gritó Rutland, «he encerrado al pobre diablo dentro». Y todos juntos saltaron hacia la puerta. Para Elizabeth, cansada, ligeramente aturdida por el brandy, sacudida por su experiencia anterior, lo que sucedió a continuación fue vago pero aterrador, como una pesadilla que se repite, incluso después del amanecer. Recordó los cerrojos que cedieron bajo los dedos nerviosos de Rutland, la puerta que se abrió violentamente, Lambert gritando el nombre de Wilkin, Jeffrey dando medio paso hacia adelante, iluminando la oscuridad con su linterna, y luego, con claridad, más vívidamente que cualquier otra cosa, las grotescas expresiones estupefactas y atónitas en los rostros de los tres hombres. Y allí de pie, en aquel pasillo silencioso, la señora Blackburn supo que había vuelto a ocurrir, que había ocurrido algo que iba en contra de todas las leyes naturales y aceptadas, que en media hora, una mujer y un hombre, figuras sólidas y reales de carne y hueso, habían entrado en la habitación embrujada de Kettering Old House y habían desaparecido. Se habían desvanecido, casi en un abrir y cerrar de ojos. ¿Está satisfecho ahora?, preguntó Elizabeth a su marido con enojo. No, respondió el señor Blackburn, no estoy nada satisfecho. Yo tampoco, gruñó su anfitrión. El rostro de Jim Rutland estaba pálido. En su labio superior había pequeñas gotas de sudor, y Jeffrey se dio cuenta de que, de todos ellos, este hombre parecía el más asustado. De repente, como si fuera consciente de que Blackburn lo estaba mirando, Rutland se volvió, e hizo un pequeño gesto de impotencia. ¿Y ahora? ¿Qué debemos hacer? Debemos mantener la calma, dijo Florence Rowntree con firmeza. Ella acababa de llegar a la habitación, siguiendo a los otros. Un fino mechón de pelo gris le caía sobre la frente, y se lo apartó para que volviera a caer, antes de continuar. Debemos mantener la mente perfectamente tranquila. Los pensamientos son cosas tangibles. Y clavó sus ojos pálidos en Elizabeth, como si la desafiara a debatir el asunto. Había transcurrido media hora desde la desaparición de John Wilkins, y el grupo, ligeramente aturdido, se encontraba reunido en la biblioteca. Pero antes, Jeffrey y Lambert habían insistido en realizar un examen minucioso de aquella exasperante cámara. Cada uno de ellos, con la ayuda de Rutland, había tomado una sección de la pared, y la había sondeado, con la minuciosidad que da el desconcierto salvaje. No se trataba de un examen al azar, como antes. Ahora no quedaba ni un solo centímetro de pared que escapara a su escrutinio. Sin ningún resultado. Elizabeth se levantó bruscamente. «Voy a llamar a la policía», dijo con resolución. Pero Jeffrey extendió la mano para detenerla. «¿Y qué les vas a decir?», preguntó. «Les dirás que dos personas, en la fiesta de Nochevieja, entraron en cierta habitación y se desvanecieron como en un sueño? Al menos harían algo», repuso su esposa. «Probablemente nos llevarían a todos al manicomio», dijo Evan Lambert. «Eso», repuso Elizabeth con firmeza, «sería una cura de reposo, en comparación con lo que ha estado sucediendo aquí». Evitando la mano de Jeffrey, se dirigió al pasillo, y oyeron el movimiento de las páginas de una guía telefónica. Luego, se oyó el zumbido de un número que se marcaba. Florence Rowntree rompió el silencio. «Todo esto sería totalmente innecesario si me escucharan». «Lo sé», espetó Rutland. «Esas personas no desaparecieron en realidad. Solo lo imaginamos». La señorita Rowntree apretó los labios con disgusto. «No hay motivo para ser grosero, James». Desde donde estaba sentada la dama, no podía percibir la curva burlona de la boca de Lambert, cuando dijo: «Quiere decir, señorita Rowntree, que nuestras mentes
condicionadas por la leyenda de la habitación, ¿ya esperaban que estuviera vacía? Ella le sonrió, y asintió triunfante. Exactamente, señor Lambert. No vio con los ojos, sino con el cerebro. ¡Qué tontería!, espetó Rutland. James, chilló la señorita Rowntree ofendida. La tensión reinaba en el ambiente, y los nervios estaban a flor de piel. Se acumulaban todos los elementos necesarios para una pelea de primera clase. Entonces, Lambert, con una satisfacción casi sádica, se rió entre dientes en su rincón. Por tanto, señora, según su razonamiento, la señora Rutland y Wilkins todavía están en esa habitación, haciendo de las suyas. Espere a que la policía local se entere de eso. La policía local, dijo la señora Blackburn desde la puerta, no va a oír nada, al menos, no por este teléfono. Levantó el auricular, y el cable inútil quedó colgando sin fuerzas en el suelo. Yo diría que lo han cortado con unas tijeras. Eso sí que es interesante, dijo el señor Blackburn, en voz baja. Se volvió hacia Rutland y preguntó, ¿a qué distancia está la comisaría? A unas 5 millas, respondió el otro. Estamos bastante aislados aquí. Esa parece haber sido la idea, replicó Jeffrey. Quienquiera que sea el responsable de esos trucos de desaparición, no quiere una investigación policial. Así que te sugiero que te subas a tu coche y traigas al sargento local. Pero, ¿nos va a servir para algo?, preguntó el señor Rutland. Jeffrey lo miró pensativo. Quizás me equivoque, Jim. Pero tengo la impresión de que, una vez que la policía intervenga, todo el misterio se derrumbará, como un castillo de naipes. De pronto, su actitud se volvió vivaz. Ahora, ponte manos a la obra, viejo. Mientras tanto, tengo otro trabajito entre manos. Rutland, que ya había salido de la habitación, se detuvo y miró hacia atrás. ¿De qué se trata? El señor Blackburn dijo complaciente. Yo soy detective. Bueno, detective aficionado. Así que ahora voy a empezar a investigar. Jeffrey Blackburn cogió la vela y se dirigió hacia la habitación misteriosa. Una vez frente a la puerta, descorrió los cerrojos y la empujó con fuerza, hasta que se abrió con un chirrido. Una vez dentro, acercó la llama de la vela al cigarrillo que tenía entre los labios, se agachó, colocó la vela sobre el suelo rugoso y examinó el entorno. Exhaló una fina bocanada de humo, que quedó suspendida en el aire inmóvil, y luego comenzó a moverse lentamente, extendiendo sus manos hacia las paredes grises que lo cercaban. 2 personas habían entrado en la habitación, y 15 segundos después, habían desaparecido. Por supuesto, existía la leyenda, pero esa siniestra historia no mencionaba ningún cable telefónico cortado. Para evitar que las noticias de estos fantásticos sucesos salieran de Kettering, alguien había cortado todas las comunicaciones. Obviamente, porque una investigación policial revelaría los medios por los que se habían planeado estas desapariciones. ¿Cómo demonios se podía salir de una habitación cerrada? No por un pasadizo secreto entre las paredes, de eso estaba convencido. ¿Por la puerta? Pero aquella enorme piedra de 60 centímetros de espesor estaba cerrada y atrancada por fuera. Jeffrey arrojó el cigarrillo a un lado y se dirigió a la entrada. La pesada puerta estaba entreabierta. Levantó ambas manos, en un esfuerzo por abrirla un poco más, pero, para su sorpresa, el enorme portal se movió con tanta facilidad que sospechó que había aceite en las bisagras. Sin embargo, el chirrido seco en sus oídos descartó tal sugerencia. El señor Blackburn frunció el ceño. Algo no iba bien. En algún lugar, en el fondo de su mente, 2 pequeños detalles chocaban y se contradecían. De pie en la entrada, con una mano sobre la áspera piedra de la puerta, Jeffrey hizo que su mente repasara, a toda velocidad, los detalles de la desaparición de Wilkins. Recordaba que Jim Rutland, Lambert y él habían salido de la habitación. Después, Rutland empujó la puerta y corrió los pestillos con un movimiento del brazo. Pero, y en ese momento, Jeffrey entrecerró los ojos de repente, al recordarlo, cuando el grito ahogado de Wilkins los hizo volver corriendo,
fue necesario el esfuerzo combinado de los 3 hombres para abrir esa misma puerta. Esa curiosa puerta, gris y enigmática, que en un momento era ligera y fácil de mover, y 15 segundos después, mucho más pesada, fuese quizás la clave del misterio. Veamos, dijo el señor Blackburn, y golpeó la puerta con los dedos, para comprobar su solidez. Al instante siguiente, sus dedos se apartaron, como si la superficie se hubiera puesto al rojo vivo. Sorprendido, casi incrédulo, golpeó de nuevo, y esta vez, no hubo forma de confundir esa resonancia hueca. La puerta no era más que una cáscara vacía. «Por todos los diablos», susurró Geoffrey. Se quedó mirándola con incredulidad. Pero seguramente había algún error. Habían sondeado las 4 paredes. Lambert, Rutland y él lo habían hecho. Incluso recordó a Rutland, golpeando y dando golpes contra la sólida mampostería que rodeaba la puerta. Entonces, si la puerta le había revelado a él su secreto tan fácilmente, probablemente Rutland también lo había sabido. El señor Blackburn se rió entre dientes. Una parte de la maraña ya se estaba deshaciendo en su mente, de modo que podía seguir el cabo que se iba soltando, hasta una conclusión lógica. Con el tiempo, se ocuparía del segundo enredo. Pero lo primero es lo primero. Geoffrey encendió su linterna, y acercándose a la puerta, comenzó a pasar los dedos por la superficie con cautela. 10 minutos después, entró en la biblioteca. Elizabeth, que dormitaba frente al fuego moribundo, parpadeó con perplejidad ante el aspecto de su marido, polvoriento, pero patentemente triunfante. «Hola», dijo Elizabeth vagamente. «Debo haberme quedado dormida». «Todos hemos estado durmiendo, querida», respondió Geoffrey. Se sentó, y encendió un cigarrillo, con los dedos llenos de telarañas. «Dime, Beth, cuando corriste hacia esa puerta después del grito de Sally, ¿te resultó difícil abrirla?» La señora Blackburn frunció el ceño. «Sí», y rápidamente añadió, «sí, tienes razón, Jeff. Por alguna razón, parecía mucho más pesada». «Por supuesto», convino Geoffrey. «Verás, Sally estaba dentro de esa puerta». Se detuvo un momento, saboreando la expresión de sorpresa en el rostro de su esposa. «He resuelto el secreto del truco de la desaparición, querida. Esa puerta es literalmente un armario hueco. El interior se abre como un panel. Sally y Wilkins esperaron allí agazapados, hasta que salimos de la habitación. Aquella risa que tanto te asustó, no era la de ningún fantasma o demonio. Era la propia Sally, oculta detrás del panel de la puerta, queriendo asustarte. Así de fácil». La incredulidad elevó un tono la voz de Elizabeth. «Pero, ¿cómo volvieron a salir?» En ambos casos, la puerta quedó sin cerrar, cuando abandonamos la estancia apresuradamente, tras descubrir la desaparición de Sally primero y de Wilkins después. Simplemente, abrieron el panel de la puerta, salieron de ella, y abandonaron la habitación. «Pero eso no es posible», dijo la señora Blackburn. «¿Y por qué no?», preguntó Geoffrey con un suspiro de impaciencia. «Porque vosotros sondeasteis cada centímetro de esa habitación, en busca de cavidades, y no encontrasteis nada anormal», repuso Elizabeth. «Lo examinamos todo, excepto la puerta», señaló su marido. «No se espera que haya huecos en las puertas. Ahí es donde Rutland se mostró tan inteligente». «¿Jim? ¿Qué quieres decir?» Jim sabía que el panel estaba oculto en esa puerta. Por eso, cuando sondeamos esas paredes, eligió la que tenía la puerta, para evitar que descubriéramos el truco por nosotros mismos. ¿Pero por qué? Geoffrey se acercó al cenicero que había sobre la repisa de la chimenea, y aplastó el cigarrillo. Luego se dio la vuelta y dijo: «Empecemos por el principio. Los Rutland conocían esa puerta tramposa, y vieron una excelente oportunidad para una de sus bromas locas. Por eso nos invitaron a venir aquí. Tengo cierta reputación como solucionador de acertijos. Lambert es un gran autor de novelas policiales. ¿No lo ves, querida?», preguntó el señor Blackburn. Los Rutland vieron la oportunidad de presentarnos un misterio de primera clase, y luego reírse para sí mismos, ante nuestros vanos intentos de resolverlo. Pero su esposa negó con la cabeza, terca. «Todavía no lo puedo creer», Geoffrey dijo con severidad. «El tipo de mente
capaz de sentarme en un cojín chirriante, es capaz de cualquier cosa. ¿Y qué pasa con John Wilkins? No creo que él tenga ese tipo de mentalidad. ¿Sabes algo más sobre él?, inquirió su marido con interés. Solo lo que me contó Sally, replicó Elizabeth. Es un simple conocido, un extraño, en comparación con nosotros. Jim lo conoció casualmente en la ciudad, y vino hace unos días con su chofer, un caballero de aspecto rudo llamado Tucker. Y aquí, la señora Blackburn se desvió del tema. Además, ¿quién cortó el cable telefónico? ¿Por qué no intentas pensar en algo por ti misma?, sugirió el señor Blackburn. Elizabeth dijo dulcemente. ¿Quieres decir que no tienes la menor idea, cariño? Francamente, no. Pero sé una cosa. Como dije, los Rutland planearon esto como la broma de la temporada. Pero alguien, continuó Jeffrey, se lo arrebató de las manos, alguien que quería quitarse de en medio a Wilkins, y que cortó el cable telefónico, para impedir la intervención de la policía. Pero, ¿por qué John Wilkins? Wilkins es un financiero, cariño. Los financieros negocian grandes sumas de dinero. Y el dinero, como nos decían los cuadernos de la escuela, es la raíz de todos los males. Todo el mundo quiere dinero. Ni siquiera la señorita Rowntree, que vive en su nube, en el país de los locos de la metafísica, podría vivir sin él. Y de repente, Jeffrey se detuvo, con la boca abierta, al pronunciar una palabra muda, mirando a su esposa como si fuera una completa desconocida. Querido, ¿qué te pasa?, gritó la señora Blackburn, repentinamente alarmada. Entonces Jeffrey sonrió. Una amplia sonrisa, en la que se mezclaban de algún modo iluminación, alivio y admiración. Se acercó a Elizabeth, y agachándose, la besó en la punta de su bonita nariz. Era una encantadora escena de felicidad doméstica, apenas empañada por la expresión, de total desconcierto, en el rostro de la señora Blackburn. Entonces, una voz habló con dureza desde la entrada. Disculpad la molestia, pero... Los Blackburn se dieron la vuelta. Evan Lambert estaba allí, con su delgada figura encorvada, y que sugería un resorte bien enrollado. Se pasó el dorso de la mano por la frente. Lo vieron tragar saliva, antes de volver a hablar. ¿Puedo usar tu coche, Blackburn?, preguntó. Por supuesto. Pero, ¿a dónde quiere ir? Tengo que ir a buscar al doctor Preston, interrumpió Lambert. Y yo mismo traeré a la policía. Ha habido más líos. Algunos de los sirvientes lo están llevando adentro. Elizabeth preguntó bruscamente. ¿A quién? ¿Qué ha sucedido? Se trata de Rutland. Lo encontraron inconsciente en el jardín, cerca del garaje, sangrando por una fea herida en la cabeza. El novelista dio un paso hacia la habitación, y continuó. Ya ves, Blackburn, alguien de por aquí, le dio un golpe en la cabeza a nuestro anfitrión, con algún instrumento contundente. No me preguntes quién, porque Rutland no habla. Eran las 11:30 de la noche, en Kettering Old House, cuando Benson, el mayordomo, entró en el salón empujando una mesita con ruedas, cubierta por un inmaculado mantel blanco, hasta colocarla frente al señor y la señora Blackburn. Habló en tono de disculpa. Espero que el té y las tostadas sean suficientes, señora. Levantó la tapa de una bandeja. Con excepción de William Darby, todos los sirvientes están acostados. Así debe ser, respondió Jeffrey. ¿Ese tal William Darby era el hombre que luchó contra el atacante del señor Rutland? El mayordomo asintió. De debajo del mantel, sacó una bolsa de cuero negro. Esto, señor, dijo, fue encontrado en el suelo, cerca del señor Rutland. Es propiedad del señor Wilkins, señor. Mientras Jeffrey tomaba la bolsa, y la giraba en sus manos para examinarla, Benson agregó. El señor Rutland, ¿está bien, señor? Lo estará, le aseguró Jeffrey. La señorita Rowntree está con él ahora. No hay mucho que podamos hacer, excepto esperar a que el señor Lambert regrese con el médico. Benson, sintiendo que lo despedían, se dirigió a la puerta, pero la voz de Jeffrey lo detuvo. Benson. Sí, señor. ¿Cuál es esa historia que contaste, sobre un sirviente, que supuestamente, desapareció de esa habitación de abajo, cuando aún vivían aquí, los dueños anteriores de Kettering Old House?
En un rostro menos rígido, la expresión que se dibujó en el rostro de Benson podría haberse calificado de dolorosa sorpresa. Sus ojos claros parpadearon. Seguro que se trata de algún error, señor. No ocurrió nada parecido, mientras estuve al servicio de la familia Latimer. Inclinó la cabeza, mientras Jeffrey lo despedía. Blackburn se volvió hacia su esposa. Tal como dije, un montón de mentiras maliciosas por parte de Sally. Pero, ¿cómo puedes tener apetito con todo lo que está ocurriendo, querida? La señora Blackburn dirigió a su marido una mirada fulminante, y lentamente dejó en el plato la tostada con mantequilla. ¿Qué pasó realmente en el jardín?, preguntó después. Al parecer, Rutland se dirigía al garaje, explicó Jeffrey. El atacante saltó de entre las sombras. William Darby, que estaba en el garaje, salió justo a tiempo de ver cómo su jefe recibía un golpe en la cabeza, y el desconocido desaparecía en la oscuridad, dejando atrás esa bolsa. Tomando la bolsa en su mano, Elizabeth la sopesó, y tras examinarla anunció. Está cerrada con llave. Genial, observó el señor Blackburn. ¿Y cómo diablos se abre una bolsa cerrada? Te puedo prestar una horquilla, sugirió Elizabeth. Cariño, dijo el señor Blackburn con calma, ¿alguna vez has visto a un hombre abrir una cerradura con una horquilla? No, pásame ese cuchillo, por favor. Jeff, ten cuidado. Déjamelo a mí. Introdujo la fina hoja entre los cierres de metal, y la tensó. Sucedieron dos cosas casi simultáneamente. La hoja se rompió, y la señora Blackburn lanzó un grito de alarma. ¡Al diablo con esto!, gruñó el señor Blackburn, chupándose el dedo herido con indignación. Estoy herido y me duele muchísimo. No seas exagerado, le espetó Elizabeth. De todos modos, según la señorita Rowntree, el dolor físico no existe. Tiene toda la razón, señora Blackburn. Se dieron la vuelta. Florence Rowntree estaba de pie en la entrada. Ese mechón rebelde de pelo gris serpenteaba sobre un rostro extraordinariamente pálido. Sus finos dedos jugueteaban con el ramo artificial que llevaba en la cintura. Se acercó y examinó la mesita con el té y las tostadas. Jeffrey dijo hospitalariamente. ¿Quiere comer algo, señorita Rowntree? No, gracias. No tengo apetito. Me resultaría imposible probar bocado, con todo lo que está ocurriendo aquí. Después, mirando a los Blackburn con expresión severa, continuó fríamente. Quizás yo sea un poco anticuada en estos asuntos, pero ustedes dos parecen singularmente tranquilos ante lo que está sucediendo esta noche. Jeffrey se encogió de hombros. Incluso en estas circunstancias, un detective debe mantener el cuerpo alimentado. ¿No crees, Elizabeth? Tomaré otra taza de té, querida. Como detective, señor Blackburn, parece que ha hecho muy pocos progresos, dijo la señorita Rowntree, con un tono ácido. El señor Wilkins ha desaparecido. Mi pobre sobrino ha sido brutalmente atacado. ¿Y Sally? ¿Dónde está? El señor Blackburn sonrió. ¿Qué le parece si responde usted misma a esa pregunta? ¿Yo? Exclamó la señorita Rowntree dando un respingo. Jeffrey sorbió su té con calma, antes de proseguir. Sally, tras abandonar la habitación encantada, debía haber seguido por el pasadizo, que conduce directamente hasta la glorieta del jardín, y luego subir a tu habitación. Por eso fingiste subir, después de la cena, a buscar ese libro a tu habitación, para esperar allí a Sally, y reíros juntas, por la gran broma que le habíais gastado a mi esposa. Pero Sally no apareció. Qué preocupada debiste haber estado. Y qué nerviosa pareces ahora mismo. La señorita Rowntree se sentó de repente. Su rostro pareció arrugarse y contraerse. Se quitó las gafas, y se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Pero no brotaron lágrimas, solo sollozos cortos y secos, tan embarazosos de oír, que Elizabeth apartó la mirada. No quería hacerlo, susurró la señorita Rowntree. Sally dijo que estaría bien, que era solo un juego de fiesta, una broma inofensiva. Sus palabras enmudecieron de pronto. Elizabeth levantó rápidamente la vista, y siguiendo la perpleja mirada de la señorita Rowntree, se encontró con la figura de John Wilkins, de pie ante las puertas acristaladas que daban acceso al jardín. Un Wilkins diferente al que había visto durante la cena,
ya no inmaculado e imperturbable, sino sonrojado y con el aspecto de un hombre que se había vestido con mucha prisa. «Hola», dijo sin aliento. «Supongo que se preguntarán qué diablos me pasó». «Señor Wilkins», jadeó Florence Rowntree. «¿Qué está haciendo aquí?» «Yo te lo diré, Florence», respondió Jeffrey, y levantó la bolsa negra. «El señor Wilkins ha vuelto a buscar esto». Entonces, todo pasó muy rápido. Wilkins soltó un pequeño bufido de ira, y avanzó a grandes zancadas, agarrando la bolsa con manos ávidas. Al mismo tiempo, los dedos de Jeffrey apretaron como hierro el asa. Durante unos segundos, este frenético tira y afloja continuó, ambos hombres tambaleándose y tensándose. De repente, se oyó el sonido de un material al rasgarse, y los antagonistas se tambalearon hacia atrás, cada uno sosteniendo la parte de la bolsa desmembrada, una bolsa que, al romperse, vomitó fajos de billetes, nuevos y crujientes. Algunos de estos fajos rompieron las bandas de goma que los sujetaban, y los billetes revolotearon alocadamente, antes de aterrizar blandamente sobre la alfombra. Luego, como una película de cámara rápida, que de repente se atasca en el proyector, el cuadro se congeló. Los dos hombres miraron hacia el suelo, lleno de dinero, y mientras el rostro de Wilkins estaba enojado y consternado, el semblante del señor Blackburn era profundamente severo. Miró a Wilkins, y sacudió la cabeza. «Tus accionistas se van a enfadar mucho por esto, Wilkins», anunció. «Porque es de sus bolsillos de donde procede este dinero, ¿verdad? Una bonita estafa». Y mientras el financiero fugitivo lo miraba con expresión impasible, Jeffrey continuó: «Conociste a Jim Rutland en la ciudad, y no dudaste en aceptar su amable invitación para alojarte en su casa durante las Navidades. Conviviendo estos días con Jim y Sally, pudiste oírles planear el truco de la desaparición. Así fue como te enteraste de lo del panel de la puerta hueca. Y viste una oportunidad caída del cielo para poder desaparecer tú también con el dinero y dejar que los Rutland se enfrentaran a la investigación policial que debía seguir. Sospecho que Tucker, el chofer de mirada furtiva que trabaja para ti, está en este asunto contigo. Esta noche te estaba esperando en la glorieta del jardín, pero Sally, que tomó el pasaje hacia la glorieta, después de su truco de desaparición, lo sorprendió allí. Sin duda, Tucker la retuvo a la fuerza, para evitar que hablara demasiado. Wilkins había recuperado algo de su aplomo. Se metió las manos en los bolsillos, y esbozó una sonrisa torcida. «Interesante, Blackburn», murmuró, «pero siga». «Gracias», dijo el señor Blackburn. «Tengo la intención de hacerlo». Cuando Sally desapareció, Rutland no se inmutó, porque eso formaba parte de la broma que los Rutland habían planeado para esta noche. Pero cuando usted, supuestamente, desapareció, se preocupó de verdad, porque eso era algo que no habían planeado. Y cuando descubrió que habían cortado el cable telefónico, se asustó muchísimo. Obviamente, debías impedir que avisáramos a la policía. Desafortunadamente para ti, en la pelea con Rutland, dejaste caer esta bolsa. Un sirviente la encontró en el jardín y la trajo aquí. Y naturalmente, no ibas a irte sin este dinero. Las circunstancias cambian, Blackburn, dijo Wilkins con suavidad. Se metió la mano en el bolsillo con rapidez y extrajo una pequeña pistola automática. Lamento este final melodramático, pero es esencial que me vaya del país por la mañana. Manteniendo la automática, apuntando directamente a Blackburn, comenzó a retroceder hacia las puertas acristaladas del jardín. Y no pienso dejar que nadie me detenga. Elizabeth giró la cabeza lentamente. La señorita Rowntree estaba sentada, como si estuviera paralizada, con la boca abierta, y los ojos muy abiertos y mirando fijamente. El rostro de Jeffrey estaba sombrío y decidido. Hizo un pequeño ademán de correr hacia Wilkins para detenerlo, pero éste movió amenazadoramente la pistola, diciendo: «Quédese donde está, Blackburn». «Yo no bromeo». Wilkins había abierto ya una de las puertas acristaladas y se disponía a salir, sin dejar de apuntar hacia la sala, cuando a sus espaldas aparecieron, de pronto, tres figuras. Eran Evan Lambert y dos fornidos policías, que se abalanzaron sobre Wilkins, casi simultáneamente. Se oyó un disparo, que impactó contra el techo, antes de que Wilkins fuera reducido por los policías, esposado y conducido al coche patrulla. Justo en ese momento,
El reloj de la biblioteca estaba dando la medianoche, y Lambert con buen humor dijo: «Están dando las 12. Parece que he vuelto justo a tiempo, para desearos un feliz año nuevo», observó, y luego hizo una pausa, al oír la sirena del coche de policía que se alejaba. «Creo que algo bueno voy a sacar de todo esto, el argumento de mi próxima novela». «Gracias a Dios que todo acabó», dijo Elizabeth, aún temblorosa. «¿Y qué pasa con Sally?» «Está en su habitación», respondió Lambert. «La encontraron atada en la glorieta. Pobrecilla, se ha llevado el susto de su vida». El señor Blackburn asintió con cierta satisfacción. «El problema con las bromas pesadas», dijo, «es que, tarde o temprano, acaban volviéndose contra uno». «Vamos, cariño», continuó, tomando la mano de su esposa. «Subamos a consolar a Jim Rutland. El doctor Preston me dijo que mañana le va a doler mucho la cabeza». «Estoy exhausta», dijo Elizabeth con languidez, apoyándose en el brazo de su marido. «En todo caso, esta Nochevieja no la olvidaremos nunca, ¿verdad?», y poniéndose de puntillas para besarle, agregó: «Querido, feliz año nuevo». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.